Mis amados hermanos, estamos celebrando Navidad como nunca nos hubiéramos imaginado. A través de las redes sociales y a través de videos y tal vez confinados en nuestros hogares. Sin embargo, es una realidad que nos ha tocado vivir. ¿Qué momento, mis amados hermanos, más oportuno para que brillemos como hijos de Dios? Qué momento más maravilloso para que nosotros demostremos que somos hijos del Creador. Hermosas las palabras que nos recuerdan esta realidad de que Jesús vino al mundo, de que Él es luz, Él es el Verbo, Él es la vida, Él es la luz, como enseña en los primeros versículos del Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Mis amados hermanos, la celebración de Navidad es reconocer que aquel Verbo fue hecho carne. Esto es Navidad, reconocer esta gran verdad en nuestras vidas. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy a esta celebración especial de este día en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Mis amados hermanos, qué bendición tenemos al meditar en esta ocasión en el Evangelio de Juan. Es maravilloso las enseñanzas que tiene para nosotros, donde nos encontramos en este tiempo, en un tiempo de oscuridad, de pandemia, de crisis en los estudios de nuestros hijos, falta de trabajo, crisis financiera, enfermedad y hasta muerte. La suma de todo esto, mis amados hermanos, son tiempos de oscuridad. Qué momento más oportuno para que brillemos en la luz de Jesús en nuestras vidas. Se nos presenta el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Él es el Verbo, Él es la vida, Él es la luz, como nos enseña los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, que el Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, escuche bien, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para la enseñanza tan importante que tendremos el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por la bendición que tenemos de reunirnos a través de este medio para compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de este tiempo de oscuridad y de tinieblas. Ayúdanos a celebrar la Navidad con el verdadero sentido y significado que ésta tiene para nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en este culto especial que estamos celebrando el día de hoy.
la manera de celebrar Navidad en esta ocasión. Lo estamos haciendo como nunca nos lo hubiéramos imaginado. Pero queremos darle el verdadero sentido a lo que es Navidad. Quiero agradecer por darte este tiempo para acompañarnos, porque quiero enseñarte qué es la Navidad, qué es su verdadero significado. Y esto, mis amados hermanos, lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde la Escritura nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Navidad, mis amados hermanos, es reconocer que Jesús es la gloria de Dios. Juan abre su evangelio en sus primeros 18 versículos, que podríamos llamar el prólogo, y él empieza, mis amados hermanos, con el versículo, con esa narrativa en la cual él comienza la historia de la vida de Jesús, diciendo que Jesús está en este mundo con un propósito, pero también afirmando de dónde viene, lo que él hace, sus milagros, y nos lleva hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero de este prólogo, lo que llama la atención es el versículo 5. Y de hecho, quiero decir que cada versículo guarda una gran verdad especial. Dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué hermosa bendición! La luz vino al mundo, escuchó eso, pero esa luz, mis amados hermanos, trajo bendición, porque las tinieblas no pueden sostenerse o mantenerse junto con ellas o junto a ellas. Jesús vino a la oscuridad de este mundo para traer luz y paz y bendición. Esto es importante. La llegada de la luz, la llegada de Dios mismo, la llegada del Verbo a esta tierra, a este mundo, trajo luz, trajo salvación. Esto es lo que recordamos el día de hoy. Esto es lo que celebramos. Juan está obsesionado de manera legítima con esta gran doctrina y esta gran verdad. Está hablando de que es el Dios eterno el que se hizo carne, el que existió de manera infinita, se ha hecho real en nuestras vidas. Insisto, Juan está obsesionado con esto. Al escribir el Evangelio de Juan y al escribir las 3 cartas de este escritor, él sigue obsesionado y sigue hablándonos de este tema. Y simplemente para demostrarle esta gran verdad, quiero que voltee su Biblia a Primera de Juan. Si tiene a la mano, busque su Biblia en Primera de Juan, porque ahora lo que vamos a hacer es dejar que la Escritura nos hable. Y quiero que usted vaya comprobando estos pasajes. Y Juan comienza con estas pequeñas epístolas de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y él está escribiendo estas cartas a creyentes para identificarles las marcas de la verdadera salvación. Y escuche cómo comienza. Él comienza realmente de una manera muy parecida en lo que comenzó en el Evangelio de Juan. Muy parecida. Él comienza diciendo lo que era desde el principio. Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Esto es Cristo. Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Jesucristo. Quien cuando al principio Él ya existía, porque Él es eterno. Mis amados hermanos,
recordamos, celebramos y nos llenamos de gratitud acerca del nacimiento de Jesucristo en esta tierra. Pero quiero decirle que Él ya existía. En primera de Juan 1, versículo 1 y 2, la Biblia dice, y espero tenga la Biblia a la mano, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que contemplando y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Escuchó cómo le llama aquí en primera de Juan? Igual que en el Evangelio de Juan 1:1. Verso 2. Porque la vida fue manifestada. Ahí están las palabras paralelas. Verbo eterno. La vida misma manifestada en sí mismo en el mundo. Juan dijo, yo lo vi con mis propios ojos, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos con nuestras manos. Versículo 2, hemos visto, lo hemos visto y testificamos y os anunciamos. Me encanta cómo termina este versículo, la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y podríamos poner estas palabras con letras mayúsculas, si se quiere subrayarlo, en su Biblia. Es de bendición y de promesa para nosotros que el verbo de vida es la vida eterna. Y significa que es el Hijo de Dios. Y continúa diciendo el pasaje de primera de Juan, la cual estaba con el Padre. En el Padre estaba, recuerda lo que dice el Evangelio, y se nos manifestó, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él no puede superar esto. Juan está absolutamente impresionado por el hecho de que él ha oído, él ha visto, él ha palpado, ha vivido profundamente con el Señor. Caminó con Él y ha tocado al Creador del universo en forma humana. Y creo que esto sería algo por lo que debería estar obsesionado no solo Juan, sino también nosotros. Deberíamos de pensar igual que Él. Dice el versículo 3 de primera de Juan, lo que hemos visto y oído y tocado, les declaramos. Él había sido testigo real y vivo de todos sus milagros, de su vida, de la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, con un solo propósito, para que también nosotros tengamos comunión con Él. Esto es, para que entremos en el reino creyendo en Él. Juan está diciendo, yo he visto, palpado, compartido con la persona de Jesús, pero quiero que tú también tengas comunión con Él. Qué hermoso. Continúa diciendo, y nuestra comunión verdadera es con Él. ¿Escuchó eso? Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, ¿por qué el gozo va a ser completado? Porque el gozo, la paz, la bendición, la luz, la esperanza solamente se van a encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Dios, y cuando alguien tiene comunión con Él. En este mundo de crisis, en este mundo de pandemia, en este mundo de enfermedad, en este mundo de muerte, en este mundo donde nos jalamos los pelos, que no podemos ayudar a nuestros hijos en sus clases en línea, en este mundo de tinieblas, de oscuridad, en este mundo donde tantos hogares no hay trabajo, no hay dinero, el único que puede traer gozo y paz en esta Navidad es la presencia, es la comunión
con el Padre y con el Hijo. No hay otra manera, no hay otra forma. Esto es lo que celebramos, esto es lo que recordamos en Navidad. Y realmente Juan nunca superó esto. Y nosotros tampoco debemos superarlo. Te preguntas por qué Juan se refiere a sí mismo en su evangelio, no por su nombre, sino que se llama a sí mismo el discípulo amado. ¡Qué hermosa pronombre se puso él! El discípulo a quien Jesús amaba. O el discípulo que se acostó o se apoyó o reposó en Jesús. Porque Juan sabía que el gozo solamente se encuentra cuando reposamos en Jesús, cuando descansamos en Él. Porque Él nunca pudo dejar de contemplar la realidad de que y me refiero a la persona de Jesús, de que era el Dios creador eterno, el Dios verdadero hecho carne humana, el Dios en forma humana. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Y dice la Escritura, y el que me ama, y el que camina conmigo, y el que habla conmigo, y yo lo toqué y lo palpé, y tengo comunión con Él, y no puedo superar esto. Esto es la obsesión de sus escritos. Quiero demostrarle esto más. Ahora vayamos al capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 22 al 24. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Se lo voy a parafrasear. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el enviado de Dios? Cristo significa enviado, ungido, elegido. Dice que el mentiroso es el que niega que Jesús es el ungido, el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre, dice el versículo, y el que niega al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, escuche bien, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si una persona no recibe a Jesús como verdadero hombre y como verdadero Dios, tampoco tiene al Padre. Sin embargo, el que confiesa al Hijo, estoy en la Biblia, tiene también al Padre. Mis amados hermanos, el que reconoce al Señor Jesucristo, su humanidad y su deidad, tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? Lo que Él nos ha dicho allá en el Evangelio de Juan, versículo 1:1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mis amados hermanos, debemos de atesorar lo que hemos escuchado. Debemos atesorar lo que ya hemos aprendido desde el principio. Jesús es Dios. Ahora, regresemos a este punto. Si usted distorsiona la realidad de quién es Cristo, usted se va a separar, usted se va a apartar de Dios. Esto es algo muy serio para Juan el evangelista. Le decía que él escribió allá por el año 90 y fue de los últimos escritores evangelistas que murió. A él se le reveló el Apocalipsis, pero eso lo trataremos en otro momento.
Para Él es muy importante que permanezcamos firmes. Mire lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Escuchó eso? ¿Cómo sabe usted cuando alguien es un falso profeta? Bueno, muy sencillo, dice Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay tantas filosofías, hay tantas corrientes en este tiempo en el mundo que dicen que Jesús era espíritu. Hay tantas cosas que dicen que Jesús es un ángel, el ángel mayor. Hay tantas cosas que dicen que Jesús es esto y es aquello. Bueno, dice Juan que todas esas corrientes es el anticristo. Que tengamos cuidado. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquellos que afirman la deidad y humanidad de Jesucristo son de Dios. Por otro lado, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Juan dice, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Esta es una verdad fundamental en la vida del creyente, del cristiano. Juan está absolutamente claro en afirmar que el concepto de Jesucristo es determinante. ¿Escuchó eso? El concepto de creer de que Jesús es totalmente divino y totalmente humano. Creer que Jesucristo es Dios es determinante. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 al 15, leemos: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Quiero explicar el versículo 12 y el versículo 15. En el versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 4, establece claramente que nadie ha visto jamás a Dios. Esto Él lo establece como una realidad absoluta. Pero también dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mis amados hermanos, es una realidad absoluta que nadie ha visto a Dios. Pero de la misma manera es una realidad absoluta que donde hay amor, allí se está manifestando Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Quiere saber usted en qué persona está Dios? Busque a una persona llena de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Y lo único que estoy haciendo es enumerar los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vea esos frutos en una persona y ahí permanece Dios. El versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La segunda prueba, a pesar de que es una verdad absoluta, de que nadie ha visto a Dios, la manifestación del amor en la vida de esa persona y la confesión, escuche eso,
de que Jesús es el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, Dios permanece en él. Si se distorsiona la deidad de Jesucristo, no estás en el reino de Dios. Si se distorsiona la humanidad de Jesucristo, no estás en Dios. Un pasaje más, Primera de Juan 5:1, voltee su Biblia, dele una hoja para adelante. No ha terminado. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿escuchó eso? Es nacido de Dios. Eso es simple y profundo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Quién fue engendrado? Jesús. ¿Quién lo engendró? El Padre. El que ama al fruto, ama también al Padre. Esto recordamos en Navidad, el nacimiento de Jesús como hombre. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Un pasaje, Juan 5, 4 y 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis amados hermanos, estamos hablando de que estamos viviendo en este mundo de oscuridad, de tinieblas, de crisis, de muerte, de enfermedad, de falta de economía. Bueno, dice Juan, la solución es simple. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy, mis amados hermanos, que recordamos el nacimiento de Jesucristo, debemos recordar que si creemos en Él, vamos a vencer el mundo y toda circunstancia que se presenta con Él. Dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Estamos en el verdadero y estamos en la vida eterna. Mis amados hermanos, si nosotros reflexionamos en este pasaje, nos daremos cuenta que la mayor y la más grande victoria que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, es reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su obra salvadora, tener fe. Y esto, mis amados hermanos, nos va a ayudar para vencer al mundo. Nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir fortaleciendo nuestra vida de fe y de esperanza en medio de este tiempo. Quiero concluir diciéndole, todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con ello. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Y quién es Cristo? En esta Navidad, no olvidemos que celebramos que Él es el creador de este mundo, que vino a esta tierra para salvarnos. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria de verdad y de gracia para nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por recordar en este día tan especial que celebramos la Navidad, que recordamos, Señor, tu nacimiento. Recordar que tú eres verdadero Dios y verdadero hombre.
y que viniste a esta tierra para salvarnos, para darnos la victoria, para ser luz y sal en la tierra. Hoy que nos ha tocado vivir en este tiempo de oscuridad y de tinieblas, en este tiempo de crisis y de enfermedad, gracias, Padre, por poder recordar que tú eres el Dios Padre Todopoderoso, que está con nosotros para ayudarnos en cualquier circunstancia. Alabado y engrandecido sea tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este hermoso mensaje, en esta hermosa meditación. Y te invitamos para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas. ¡Feliz Navidad!